Hola, gracias a Dios por la oportunidad de tomar nuevamente la palabra. Ahora vamos a comenzar con las epístolas que escribió el apóstol Pablo. Hemos terminado el libro de los Hechos y pues estoy haciendo el compromiso de ver las epístolas hasta donde sea posible en un orden cronológico. No siempre es posible. Pero lo primero que quiero que recuerden, pues ya tuvimos la reunión el viernes pasado. Ojalá que hayan disfrutado, espero que sí. A nosotros nos gustó mucho. Y ahora aquí tenemos otra invitación para el viernes 10 de diciembre. Viernes 10 de diciembre, aquí mismo en el templo, a la misma hora, 8 de la noche. Entonces, para que vengan y convivan juntamente con nosotros, traigan invitados, traigan a sus invitados. Lo único que hacemos es convivir. La gente va simplemente a conocernos, cómo somos como creyentes en Jesucristo, cómo nos divertimos, cómo pasamos un buen tiempo. El otro anuncio antes de la predicación es que el día 19 de este mes de diciembre, del mes de diciembre, entonces tendremos lo que es el Día del Regalo. Algunos hermanos ya han estado ofrendando para este propósito. El Día del Regalo es una ofrenda que traemos como regalo para nuestro Dios y obviamente la tomamos y la repartimos entre las familias de misioneros que nuestro Dios nos ha dado. Habiendo dicho esto, déjenme orar. Nuestro Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por una vez más darnos la oportunidad de tomar este tiempo, tomar esta herramienta y compartir tu palabra. Que tú hables al corazón. Gracias, Dios, por la manera en la que solo tú sabes hablar. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué vimos la ocasión anterior? O sea, cuando terminamos el capítulo 28 del libro de los Hechos. Hablamos de 5 enfoques abiertos y sin impedimento. Esta expresión, abiertos y sin impedimento, la tomamos de las últimas palabras de este libro de los Hechos, donde dice que Pablo predicaba y enseñaba abiertamente y sin impedimento. ¿Y cuáles fueron esos 5 enfoques? Bueno, número 1, enfocó la razón de sus cadenas. Y la razón de sus cadenas era su creencia en la resurrección. Su creencia en el plan de Dios, en este caso, para Israel. Su creencia en el reino. Esa era la razón de sus cadenas. En segundo lugar, enfocó el tema central de la Biblia. Y el tema central de toda la Biblia es el reino. Y la persona más importante de ese tema. Y la persona más importante, obviamente, es el Señor Jesucristo. En tercer lugar, enfocó el principio de Mateo 12:30, las palabras que el Señor Jesús dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. Porque allí el apóstol Pablo, ¿verdad?, al citar los pasajes y hablar con los judíos que fueron a verle en su cárcel, en la casa que se usaba como cárcel, como prisión domiciliaria, pues les dijo que el plan de Dios era usar a Israel para ser luz a todas las naciones. Entonces, si no recogemos con el Señor, desparramamos. Así lo dijo el Señor Jesucristo. En cuarto lugar, enfocó la misión de Dios. La misión de Dios implica ir a los gentiles, a todas partes del mundo, hasta lo último de la tierra, llevándoles el evangelio. Y en quinto y último lugar, enfocó la esencia de nuestro ministerio. 2 cosas básicas: gente y Biblia. Biblia y gente. Entonces, dice allí en los últimos versículos de Hechos 28 que Pablo recibía a todos los que querían llegar a él.
Esto implica gente. Y dice que les predicaba y les enseñaba desde la mañana hasta la tarde. Y obviamente la pregunta es, ¿qué enseñaba? ¿Qué predicaba? La palabra de Dios. Entonces, Biblia y gente. ¿Y ahora de qué vamos a hablar? Ya les dije, quiero estudiar con ustedes las cartas que Pablo escribió y hasta donde nos sea posible hacerlo en un orden cronológico. Muchas veces no se puede precisar la cronología de los escritos de Pablo, pero aunque ciertamente es importante la cronología, nuestro enfoque será más bien en el contenido y la aplicación práctica de cada una de las cartas. Por ejemplo, cronológicamente muchos dicen que la primera carta que Pablo escribió fue la carta a los Gálatas. Es posible, porque se dice que Pablo le escribió ahí después de Hechos capítulo 15, después del famoso concilio de Jerusalén. Puede ser que sí, pero nosotros estamos empezando con la primera carta a los tesalonicenses. Y lo primero que quiero enfocar con ustedes es esta pregunta. ¿Por qué deberíamos leer no solamente esa, la carta a los tesalonicenses, sino cada carta y cada libro de la Biblia? ¿Por qué deberíamos leer? Bueno, aquí en 1 Tesalonicenses 5:27, el apóstol Pablo dijo que esta carta debe ser leída. De hecho, él dijo, os conjuro por el Señor. Esto implica un mandamiento solemne. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Eso lo dijo aquí en esta misma carta a los tesalonicenses. Cuando vamos a Colosenses capítulo 4, otra carta que Pablo también escribió tiempo después, dijo, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. O sea, el punto es, se nos ordena leer, debemos leer, deberíamos leer las cartas de Pablo y cualquier otro libro de la Biblia. Y cuando le escribió a su discípulo Timoteo, en 1 Timoteo 4:13, también le exhortó que se ocupara en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿La lectura de qué? Obviamente, la lectura de la palabra de Dios. El apóstol Juan es el autor del libro de Apocalipsis y en el capítulo 1, versículo 3, señala una bienaventuranza para la persona que lee. Ahora aquí es interesante notar cómo está estructurado el versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee, singular, individual. Bienaventurado el que lee. Resulta que en aquel tiempo había muchos que no sabían leer, no podían leer. Y es increíble que hoy, en pleno siglo XXI, hay mucha gente también que no sabe leer. Entonces, bienaventurado el que lee. Y los que oyen, plural. No todos podían leer, pero todos pueden oír. Todos pueden oír. Todos podemos oír. De manera que la bienaventuranza es para los que leen, para el que lee, y también para los que oyen las palabras de esta profecía y guardan. Esto implica obedecer, poner en práctica, vivir lo que se dice. Guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Entonces hay una bienaventuranza. Sin embargo, regresando acá a la primera carta a los tesalonicenses, pero vamos directamente al capítulo 2 y el versículo 13, porque ahí podemos aprender que no basta con leer, no basta con oír, tenemos que recibir. Recibir implica fe, implica creer la palabra, para que la palabra pueda actuar en nuestra vida. Miren cómo lo dice, 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios,
de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios. Estos tesalonicenses recibieron la palabra que Pablo y Silas les predicaron, no como palabra de hombres. Ahora, la perspectiva nuestra después de 2000 años, pues siempre sabemos que Pablo y Silas eran hombres de Dios, pero en su momento, en el momento histórico en que llegan a Tesalónica, ellos no saben quién es Pablo, quién es Silas. Ellos no llevan una aureolita, ¿verdad? Un halo de luz brillando y, ¡ay, estos son hombres santos! No, los ven como cualquier otro. Pero cuando les hablaron la palabra, la gente recibió la palabra no como palabra de esos dos hombres, sino como palabra de Dios. Y termina el verso 13 diciendo, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta palabra actúa, pero en el que la cree, en el que la recibe, en el que la vive, en el que la pone en práctica. La palabra actúa significa que es un poder que está en acción. Un poder que está en acción. Se ha traducido del griego energeo. De ahí viene la palabra energía. ¿Y qué es la energía? Es poder en acción. Y esa es la palabra que Pablo usó para decir que la palabra actúa. En el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz. Y al decir que es eficaz, nos está diciendo que la palabra es dadora de poder. Dadora de poder. Eficaz se ha traducido del griego energés. De manera que energeo y energés son palabras hermanas y de ahí proviene nuestra palabra energía. La palabra de Dios es poder en acción. Pero esa palabra no hará nada en tu vida si no la crees. Porque 1 Tesalonicenses 2:13 nos dice que actúa en el que la cree. Es poder de Dios, es dadora de poder, etcétera. Pero si no la crees, si no la recibes, si no la vives, si no la pones en práctica en tu vida personal, en la vida de tu familia, en tu trabajo, en el barrio donde te desenvuelves, no hará nada esta palabra de Dios. Miren, por ejemplo, lo que dice 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cómo es que somos renacidos? ¿Cómo es que nacemos de nuevo? Por la palabra de Dios. Ahora, hay mucha gente que lee la palabra. Ha habido actores, dramaturgos, etcétera, que han memorizado la palabra, pero no la reciben, no la creen, de manera que la palabra no actúa en ellos, dándoles un nuevo nacimiento. ¿Cómo nacemos de nuevo? Por la palabra. Y Santiago 5:18 nos dice algo semejante. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cómo nos hizo nacer? Por la palabra de verdad. Esta palabra de Dios actúa en el que la cree, en el que la recibe, el que la vive, el que la pone en práctica. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15 y el versículo 3, dice que la palabra de Dios te limpia. Ponle una pausa si gustas leer el pasaje. En Juan 17:17 dice que la palabra te santifica. Vuelve a poner otra pausa. En 1 de Pedro 2:2 dice que la palabra te da crecimiento, dice que es leche espiritual. ¿Quiénes necesitan leche? Los bebés. ¿Para qué? Para crecer, para fortalecerse. Y esto es lo que la palabra puede hacer. Te limpia, te santifica, te da crecimiento si la crees, si la recibes, si la vives, si la actúas. La palabra actuará en tu vida solamente cuando la crees.
Ahora, todo esto y mucho más hace la palabra de Dios en nuestra vida. Vamos a ver cómo actuó la palabra de Dios en la vida de los tesalonicenses. Pero lo más importante será ver cómo actuará la palabra de Dios en tu vida, en mi vida, en la vida de nuestra iglesia, tu iglesia o mi iglesia, la iglesia de quien sea. ¿Cómo puede actuar esta palabra? Número 1. La palabra de Dios actuará sin depender de las circunstancias. Ahora estamos en Hechos 17. Ahí vamos a comenzar. Antes de entrar a la primera carta a los tesalonicenses, debemos ir a Hechos 17 porque fue allí donde nació la iglesia de Tesalónica. Y vamos a ver algunas circunstancias. Y lo primero que tenemos que aprender aquí es que la eficacia de la palabra no depende del factor tiempo, una circunstancia. El factor tiempo. Pablo y Silas estuvieron tan solo 3 semanas en Tesalónica. 3 semanas. Y podríamos pensar y hacer sentir mal a los misioneros, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo requerimos para fundar una iglesia, para empezar una iglesia, para discipular a una persona? Pablo lo hizo en 3 semanas y era una iglesia creciente, madura, poderosa. Momento. Aquí el énfasis no está en las capacidades o habilidades de los misioneros, del individuo, del hombre. Aquí la eficacia está, el enfoque está en la eficacia de la palabra, en el poder de la palabra. Dice allí en el versículo 1, estamos en Hechos 17, acuérdense. Dice en el versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Esa era siempre su costumbre, buscar primeramente una sinagoga. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. O sea, por 3 sábados consecutivos. 3 días de reposo, lo cual implica 3 semanas. ¿Y qué hacía? Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. De manera que la eficacia de la palabra no depende del factor tiempo. Tan solo 3 semanas y nació una iglesia. Tampoco depende del grupo social que la recibe. Todavía estamos en Hechos 17, verso 4 ahora. ¿Quiénes recibieron la palabra? ¿En quiénes actuó la palabra? Dice el verso 4. Y algunos de ellos creyeron. Entró en la sinagoga por 3 sábados consecutivos, 3 días de reposo, discutió con ellos, hablándoles de Cristo, y algunos creyeron. Algunos judíos de la sinagoga. Y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, estos no son judíos, no son israelitas. De los griegos piadosos, gran número. Obviamente tenían alguna relación con la sinagoga, les gustaba llegar y escuchar la palabra, eran candidatos para ser prosélitos, pero por no haberse circuncidado, pues no los consideraban todavía miembros, ¿verdad? Como hacemos ahora. Vienen personas, asisten, ofrendan, diezman, a veces son los que más diezman y son los que más asisten, pero si no cumplen las reglas de nuestra religión, no son miembros. Los dejamos que diezmen, pero que no tomen la cena del Señor. Qué tremendo. Los dejamos que cooperen con lo que se necesite, pero no son miembros. Y más o menos así estaba acá. Pero gran número creyó. Termina diciendo, y mujeres nobles, no pocas. O sea, muchas. Entonces, este es el grupo social que recibió la palabra en ese momento. En esa ocasión, algunos de ellos, los griegos piadosos y mujeres nobles. Ahora, la eficacia de la palabra tampoco será minada por las circunstancias adversas. Miren lo que dice el verso 5. Seguimos todavía en Hechos 17.
Entonces los judíos que no creían, porque solo algunos creyeron, y puedo añadir pocos, algunos y eran pocos, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Ahora, un momento. Noten aquí tres cosas. Vamos a ver cuatro, pero aquí en la pantalla tenemos tres. Cosas que hicieron estos judíos. O sea, ellos, los que no creían, se opusieron tenazmente a la predicación de la palabra. Se opusieron a que los otros judíos recibieran la palabra. Dice allí, número 1, lo dejé en un círculo allí, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos. Número 2, y juntando una turba alborotaron la ciudad. Número 3, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Y número 4, en el verso 8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. 4 obstáculos, 4 cosas que hicieron estos judíos que no creían. Ahora, vamos a leer el versículo 7. Están gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. El decreto de César era que el César era Dios. El decreto de César era que el César era el Señor, Dios. La palabra griega implica que Él es el dueño, el guía, el director, el controlador, etc. Él es el Señor. Pero cuando Pablo llegó predicándole a los gentiles, les dijo: señores, Jesús es el Señor, no el César. Jesús es el Señor, no el César. Y de esta manera contravenía el decreto de César. Termina el verso 9 diciendo: pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Entonces, la palabra actuará sin depender de las circunstancias. Cosas tales como el factor tiempo, el grupo social que la recibe, las circunstancias adversas, etc. Número 2, la palabra de Dios actuará produciendo 3 cosas que todas las iglesias y los individuos necesitamos. Y aquí les recomiendo, si gustan, poner una pausa y leer todo el capítulo 1. Todo el capítulo 1. De hecho, aquí aprovecho para decirles que la lectura completa de la primera carta a los tesalonicenses, en una lectura pausada, tranquila, despacio, les tomará de 12 a 14 minutos. Leen muy rápido, pues tal vez la lean en 9, sin entender nada, pero la van a leer en 9. Pero despacito, calmaditos, pueden leerla en de 12 a 14 minutos. Ahí se toman su cafecito, etc. Les recomiendo que lean el capítulo 1. Solamente vamos a marcar algunos principios. La palabra actuará produciendo 3 cosas que necesitamos. Número 1, necesitamos crecimiento. Necesitamos crecimiento. ¿Cómo se ve el crecimiento? ¿En la cantidad numérica? ¿En la cantidad de ofrendas que recogemos? Vamos a ver qué es lo que se marca en este pasaje. Dice el versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
Hay tres palabritas que dan evidencia del crecimiento de esta iglesia: la fe, el amor y la esperanza. La fe, el amor y la esperanza. El crecimiento de nuestra iglesia no se debe medir por los números, eso es relativo. No se debe medir por la capacidad financiera. Por la gracia de Dios tenemos 13 familias de misioneros y compromisos financieros, compromisos económicos con ellos, y Dios siempre provee. Pero eso no es lo que se debe marcar como crecimiento, como madurez, sino la fe, la esperanza y el amor. Entonces necesitamos crecimiento, pero también necesitamos madurez en segundo lugar. Dice en el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. En medio de gran tribulación. Noten la circunstancia adversa. Gran tribulación. Si vuelven a leer el libro de los Hechos, capítulo 17, ahí van a ver que fueron los hombres malos, perversos, alborotaron la ciudad, alborotaron al pueblo, etcétera, de manera que era gran tribulación. Estos creyentes de Tesalónica sufrieron bastante. Fueron perseguidos bastante, pero en medio de esta tribulación, ¿cómo recibieron la palabra? Dice allí, termina diciendo el verso 6, con gozo del Espíritu Santo. Con gozo del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús narra la parábola del sembrador, dice que unos se van. Reciben la palabra con gozo, pero se van. Y son ahogados por los afanes y los placeres de este siglo. Y hay gente así. Hace muchos años en Ciudad Victoria comenzamos a discipular a una señora que era abogada. Después de las primeras 2 semanas, nos habló con toda franqueza. Dijo, antes de leer la palabra, antes de recibir ninguna enseñanza, yo no tenía ningún problema. Ahora tengo problemas. Y por esa razón quiero dejar el discipulado. Bueno, no se le puede obligar. Pablo dijo en otro pasaje, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, estos creyentes recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Por ejemplo, allí en el capítulo 2, versículo 14, y se los dejé también en la pantalla, en el 2:14, vamos a leerlo adelantándonos un poquito. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios que están en Judea. Noten, de las iglesias de Dios que están en Judea. O sea, judíos que se convirtieron a Cristo. Tal vez no dejaron su religión, no dejaron de ser judíos, no dejaron sus costumbres, pero se convirtieron en seguidores del Señor Jesucristo. Y por esa causa sufrieron, padecieron. Sigo leyendo. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas, esas iglesias de Judea, padecieron de los judíos. O sea, estos creyentes de Tesalónica recibieron persecución, fueron oprimidos por su propio pueblo. Y hermanos, esto es lo común en cada lugar, en cada lugar. Por ejemplo, en nuestro México. Piensen un momentito en la gente del sur. Cuando la gente del sur oye el Evangelio y lo recibe, la palabra actúa en sus vidas dándoles un nuevo nacimiento. Y se convierten en seguidores de Jesús. Noten, los guatemaltecos, que son de otro país, no cruzan la frontera hacia México para perseguir a la gente de Chiapas, a la gente de Oaxaca, para perseguir a la gente allá del sur que conoce a Jesucristo. No vienen los salvadoreños con piedras para apedrear los templos o con palos para perseguir a los que se convirtieron a Cristo. No. ¿Quiénes lo hacen?
Los de su propio pueblo. Los de su propio pueblo son los que los persiguen. Mexicanos, mixtecos, mexicanos zapotecos, mexicanos del grupo indígena que sea. El punto es, no viene gente extranjera, gente de otro país para perseguir a los que se convierten a Cristo. Pensemos en el norte. Cuando la gente acá de Tijuana, de Nuevo Laredo, de alguna parte de Tamaulipas, de cualquier lugar del norte, Sonora, Chihuahua, se convierte a Cristo, ¿no cruzan los gringos con palos y piedras para perseguirlos por haber creído en Jesucristo? No. ¿Quiénes lo hacen? Su propio pueblo. Nuestra propia gente de México. Y esto es lo que pasó con las iglesias de Judea. Los judíos los perseguían porque habían creído en Jesucristo. Y esto es lo que pasó con la iglesia de Tesalónica. Su propia gente comenzó a perseguirlos por haber creído en Jesucristo. Pero ellos persistieron. Ahí se ve la madurez, el crecimiento y la madurez en medio de las circunstancias adversas. Pero también, en tercer lugar, necesitamos influencia espiritual. Influencia espiritual. Miren lo que dice, estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 1 y ahora el verso 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ejemplo para los que han creído, para los creyentes en Jesucristo. En este caso dice de Macedonia y de Acaya. Tesalónica se ubicaba en la región de Macedonia. Pero también dice el verso 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. En el versículo 7 tenemos que eran ejemplo para los creyentes. Y en el versículo 8 tenemos que eran ejemplo para los incrédulos. Para hablarles de Jesucristo, la gente les escuchaba y la gente se convertía a Cristo. Creían en Jesucristo y se hacían sus seguidores. Estamos hablando de cómo actúa la palabra en el que la cree. Número 1, dijimos que la palabra actuará sin depender de las circunstancias. El factor tiempo, el grupo social, circunstancias adversas. Número 2, dijimos que la palabra actuará produciendo 3 cosas: crecimiento, madurez e influencia espiritual. Y número 3, la palabra actuará produciendo vida. Produciendo vida. Si ustedes leen el capítulo 1 de Génesis, ahí van a encontrar muchas veces la expresión, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, produzcan las aguas. Y dijo Dios, produzca la tierra. Esa es la palabra en acción. La palabra de Dios. Es la misma palabra que tenemos escrita. Va a actuar cuando la recibes, cuando la crees, cuando la vives. Y aquí lo que vamos a hacer es leer el capítulo 2 de esta primera carta a los tesalonicenses. Y lo primero que vamos a ver es el centro de la vida. La palabra actúa produciendo vida. ¿Cuál es el centro de la vida? El centro de la vida es el Evangelio. Muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo al tercer día, conforme a las Escrituras. Muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora, en este capítulo 2, Pablo recuerda cómo nació la iglesia de Tesalónica y señala cuál era su coyuntura al momento de escribirles esta carta. De manera que vamos a leer. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Verso 1. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Ya les dije, fueron tan solo 3 semanas de esa visita. Verso 2.
Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis. Si recordamos la historia, en Filipos los habían azotado y los habían encarcelado. De allá venían cuando llegaron a Tesalónica. Dice, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Cuál es el centro de la vida? El evangelio de Dios. El evangelio es el que le da vida al individuo y es el que le da vida a la iglesia, a cualquier iglesia. Versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, Dios nos ha dado a todos, a ti y a mí, a tu iglesia y a mi iglesia, nos ha dado la misión de anunciar el evangelio. Según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. O sea, Pablo y Silas jamás llegaron con la intención de sacarle dinero a la gente de Tesalónica, que además eran pobres. Los tesalonicenses se cuentan entre las iglesias pobres que después Pablo menciona en sus cartas a los corintios. Dice, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres. O sea, no buscaban su dinero y tampoco buscaban ningún reconocimiento de ninguna clase. Dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Noten esta expresión porque vamos a leerla más adelante también. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Esto no significa que el misionero no debe recibir nada de ninguna iglesia. No significa eso. Solamente estamos leyendo el ejemplo que Pablo les dio. Pablo, cuando llegó a cualquier lugar, él siempre se ocupó en su oficio, que era hacer tiendas. Entonces, dice, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, verso 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza, que cuida con ternura a sus propios hijos. Cuando habla aquí de esta figura de la nodriza, está hablando del amor de una madre o el cuidado diligente de una enfermera. Dice, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Cuál es el centro del evangelio? Perdón, el centro de la vida, el evangelio. Y ahora, a partir del verso 9, tenemos el carácter de los evangelistas. El carácter, en este caso, de Pablo y de Silas. Sigo leyendo. Dice el verso 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Eso fue lo que los tesalonicenses vieron en relación con Pablo y Silas. El ejemplo de su trabajo. Dice, os acordáis de nuestro trabajo y fatiga. Cómo, trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. O sea, ellos trabajaban con sus propias manos. Y así era como también dedicaban tiempo para anunciar el evangelio. Por la gracia de Dios, nuestros misioneros son bivocacionales. Bivocacionales. O sea, tienen su trabajo, su oficio, su profesión, lo que sea, y aparte pastorean, hacen la misión de Dios. A veces llega alguien cansado del trabajo y dicen, Caleb, estoy muy cansado, ¿qué tal que si dejamos el discipulado para otro día? Y Caleb dice, como tú quieras, pero estoy tan cansado como tú. Yo también ya cubrí mi tiempo laboral de 8 o 10 horas. Entonces, ¿qué hace el discípulo?
ver el ejemplo y seguir adelante. Dice el versículo 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. O sea, no solamente vieron el ejemplo de su trabajo, sino que también vieron el ejemplo de su carácter, de su comportamiento, porque dice, ¿cómo nos comportamos con vosotros los creyentes? Y menciona específicamente 3 cosas. Nos comportamos de una manera santa, nos comportamos de una manera justa y nos comportamos de una manera irreprensible. Ahora ya vimos cómo dijo antes que en el versículo 7 que habían sido como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y acá en el versículo 11 usa otra figura. Dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Como el Padre a sus hijos. ¿Cuál era el propósito de este trato? Dice, exhortar y consolar. Y lo hacían sin distinción, sin favoritismos. Dice, a cada uno de vosotros. Entonces, ¿cuál es el centro de la vida? El Evangelio. ¿Cuál era el carácter de los evangelistas? Pues ya lo vimos ahí en los versos 9 al 11. ¿Y cuál era la condición para los evangelizados? Dice aquí en el versículo 12 y 13. Ahí vemos la condición, o sea, el requisito, la exigencia para los evangelizados. Dice el verso 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Al decir os encargábamos, está hablando de las instrucciones que les daban. Está hablando del discipulado al que los sometían. Está hablando de la insistencia, de los requerimientos, de la exigencia. La enseñanza que recibían o que recibieron los tesalonicenses en esas 3 semanas. Os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ahora, otra exigencia, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La exigencia es cómo recibes la palabra. ¿La recibes como palabra de hombres o la recibes como lo que es, como la palabra de Dios? Cuando tú recibes la palabra, cuando tú la crees, cuando tú la vives, entonces la palabra actúa en el que la cree. Ahora, les dije que en este capítulo 2 Pablo está recordando cómo nació la iglesia de Tesalónica, pero también señala la coyuntura al momento de escribirles esta carta. Ellos estaban sufriendo persecución de su propio pueblo, ya lo vimos allí en el 2:14. Y hermanos, este asunto de la persecución es lo común para las iglesias en todo el mundo. ¿Quién persigue a los africanos? ¿Quién persigue a los de Asia? ¿Quién persigue a los chinos? ¿Quién persigue a los rusos que se convierten a Cristo? Su propio pueblo. Su propio pueblo. Pero hay alguien que mueve los hilos de la gente que persigue a los que se convierten a Cristo. Vamos a leer en el versículo 14 y vamos a ver la coyuntura de los creyentes. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. O sea, a los tesalonicenses les sucedió lo mismo que a las iglesias de Judea, que a las iglesias de los judíos en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales, y ahora Pablo aquí va a señalar 4 cosas que hicieron los
judíos contra su propio pueblo. Dice, versículo 15, los cuales mataron al Señor Jesús y mataron a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Número 1, mataron al Señor Jesús. Número 2, mataron a sus propios profetas. Número 3, expulsaron a los apóstoles. Número 4, impedían que el evangelio llegara hasta lo último de la tierra. Impedían que el evangelio llegara a los gentiles, a los que no eran judíos, para que se salven. ¿Y quién movía los hilos? El contradictor del evangelio. El contradictor del evangelio. Miren lo que dice en el verso 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Quisimos ir, pero Satanás nos estorbó. El contradictor del evangelio, obviamente, es el diablo. Es el que mueve los hilos en la vida de la gente que se opone al evangelio, que se opone a que otros escuchen el evangelio. Hay un dicho común entre los beisbolistas, cuando una persona no quiere hacer nada y no deja que otros la hagan. Dicen, ni picha, ni cacha, ni deja batear. Ni picha, ni cacha, ni deja batear. Y esto se aplica al diablo. Obviamente nunca va a estar de acuerdo con que se predique el evangelio. Ahora, ¿recuerdan que la ocasión anterior les marcaba la esencia de nuestro ministerio? Biblia y gente, gente y Biblia. Bueno, ahora Pablo va a enfatizar aquí la gente. Dice el versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Ahora, noten solamente lo que marqué con azul. ¿No lo sois vosotros? Vosotros sois. ¿No lo sois vosotros? Vosotros sois. El énfasis, la esencia de nuestro ministerio es la gente. La gente y la Biblia para enseñar a la gente. Hemos leído los primeros 2 capítulos de la primera carta a los tesalonicenses. Y hemos visto primero que se nos ordena leer esta carta a todos los santos hermanos. Pero también hemos visto que no será suficiente con leer, sino que tenemos que creer la palabra para que actúe en nuestra vida. Tenemos que recibirla, ponerla en práctica, vivirla. Y les dije primeramente que la palabra actuará sin depender de las circunstancias. Circunstancias como el factor tiempo. 3 semanas. Fue tan solo 3 semanas lo que Pablo estuvo allí. Tampoco dependerá del grupo social que la reciba. Y tampoco dependerá o será minada por las circunstancias adversas. La palabra va a actuar en el que la cree. En segundo lugar, les dije que la palabra actuará produciendo 3 cosas que todas las iglesias y todos los individuos necesitamos. Necesitamos crecimiento. Y el crecimiento en una iglesia y el crecimiento en tu vida se ve en la fe, la esperanza y el amor. Necesitamos madurez. Los tesalonicenses padecieron persecución de su propio pueblo, pero no se desanimaron.
siguieron adelante, siguieron creciendo y siguieron divulgando la palabra de Dios en medio de la tribulación. Necesitamos influencia espiritual. Ellos tuvieron influencia con los creyentes, pero también tuvieron influencia con los que no eran creyentes. Y en tercer lugar, les dije que la palabra actuará produciendo vida. ¿Cuál es el centro de la vida? El Evangelio. ¿Cuál es el carácter de los evangelistas? Bueno, ahí lo vimos. Pablo y Silas les dieron un buen ejemplo. Vimos la condición o los requisitos, la exigencia para los evangelizados. Recibir la palabra, creerla, es todo el requisito. Recibirla, creerla, vivirla, ponerla en práctica. Vimos la coyuntura de los creyentes. Ellos estaban siendo perseguidos. Vivían en un tiempo de mucha persecución, de mucha opresión. Y vimos al contradictor del Evangelio. Satanás nos estorbó. Ahora, noten aquí el último versículo que les dejo, que es primera a los Tesalonicenses 2:17. Y aquí Pablo expresa el dolor de su corazón por no estar presente con los hermanos de Tesalónica. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pero no le era posible. Sin embargo, ¿qué se imaginan que Pablo hará para remediar esta situación? Si ustedes allí en la sala de su casa, en la mesa, se ponen a leer la primera carta, toda la carta, les va a tomar de 12 a 14 minutos. ¿Cuánto tiempo nos toma checar el Facebook? ¿Cuánto tiempo nos toma checar el WhatsApp? 12 a 14 minutos solo para leer esta carta. Véanla, es un reto. El reto de esta semana es leer la primera carta a los tesalonicenses. Júntense allí como familia, el papá, la mamá, los hijitos. Oren por nuestra iglesia. Oren por su familia propia. Oren por sus tíos, por sus primos, por sus abuelitos, especialmente si no son salvos, para que el Señor Jesús entre en sus vidas y les dé la salvación eterna. Si Dios permite, nos vemos la siguiente ocasión. Que Dios les bendiga.